causa de la certeza. 5 de la tarde, 7 minutos. En todo el país continuamos con habladurías universitarias y llegó el momento de disfrutar, de compartir con ustedes en nuestra columna sobre formación ciudadana impulsada por Nuevas Fronteras, manifiesto argentino, y que tienen la conducción a Manuel Hale, a quien ya rápidamente le damos la bienvenida. ¿Cómo estás, Manuel? Buenas tardes. Hola, buenas tardes, Claudio. Bueno, Manuel, ¿qué es lo que vamos a poder compartir con quienes nos están escuchando hoy? Mira, en realidad la columna de la semana pasada tuvo bastante repercusión. Tuvimos bastantes devoluciones, gente que se comunicó, mensajes, algunos amigos que nos llamaron. Y en general, algunos nos sugerían profundizar el tema. Bien. No sé si vos te acordás, era previo a las elecciones y lo que hicimos fue tratar de dar un punto de vista respecto de qué debería preguntarse el votante antes de ir a votar, ¿no? Sí, que de hecho tuvimos la posibilidad de compartirlo y gracias por hacernos llegar las preguntas a raíz de una consulta. Lo pudimos compartir a través de las redes sociales, al igual que en el programa también una reflexión que realizaste al respecto y a propósito de las elecciones. Sí, siempre dentro de este trabajo que nos proponemos, que es la de construir una especie de conciencia ciudadana que nos permita ser como más criteriosos a la hora de tomar decisiones, sobre todo en decisiones fundamentales como son las elecciones, pero también decisiones de todos los días, decisiones respecto de qué tipo de información tomamos y qué información nos ponemos un poquito más en guardia para no ser manipulados, sobre todo en esta época de la posverdad, donde te venden bastante pescado podrido, dirían los psicólogos, ¿no? En ese sentido, me parecía que la columna de hoy podíamos ir a continuar en esa misma línea, en esa profundización, pero ya no referida a las elecciones, porque para Río Negro pasaron, hay que pensar en las nacionales, pero sí, básicamente, ¿qué deberíamos preguntarnos en general respecto de lo que el poder quiere de nosotros? Porque no solo quiere que votemos determinadas cosas, en general quiere que seamos un determinado tipo de ciudadano y sobre todo un determinado tipo de integrante de una masa que pueda ser manipulada, arrastrada, generando ficciones, generando orientaciones falsas muchas veces. El poder quiere que seamos domesticables, que seamos dominables, y para eso necesita que seamos irreflexivos. Entonces, la pregunta ahora sería, ¿qué busca el poder dominante de nosotros en general, todos los días? Y creo que la respuesta es, lo que busca es instalar de qué debemos preocuparnos. O sea, lo que estás queriendo decir es que sí o sí nos tenemos que preocupar de algo. En realidad sí. Para el poder me refiero, ¿no? Sí, necesariamente es imposible que no nos preocupemos de algo. Siempre hay algo que nos está llamando la atención y nos está generando tensiones, porque nos crean necesidades y la búsqueda de satisfacer esas necesidades es una preocupación. El poder en general quiere ser el que instale ese centro de preocupación de una sociedad, ¿no? Ellos quieren generar ellos qué deberíamos rechazar, por ejemplo, o qué deberíamos reclamar, o con qué cosas nos deberíamos indignar. Y me parece que empezar a preguntarse eso te pone en una situación donde generas una determinada distancia emocional que te permite no ser presa tan fácil de esa manipulación. Sobre todo en esta época donde los medios tienen tanta influencia en la vida normal de las personas, en nuestra emocionalidad. Porque esa sería otra manera de responder la pregunta. El poder quiere ser dueño de nuestra emocionalidad. Quiero dar una definición. La motivación, o sea, lo que nos mueve,
lo que hace que tomemos, le demos importancia a ciertas cosas o no le demos importancia a otras. La motivación es una emoción, en realidad es una emoción que mueve. Bueno, de esa emoción es la que el poder quiere apropiarse e intenta apropiarse todo el tiempo. Para eso ellos tienen una serie de elementos que son, obviamente, tienen en sus manos herramientas que nos afectan directamente. Por ejemplo, la economía, la situación laboral, si hay o no hay seguridad. Hay montones de cosas con las que tienen las palancas en sus manos, pero a su vez tienen las correas de transmisión que son, por supuesto, los medios de comunicación, ¿no? Entonces, ellos van instalando fundamentalmente lo que hace que nosotros nos preocupe o lo que hace que a nosotros nos tranquilice o lo que hace que a nosotros nos duerma, digamos, en el sentido de conciencia. Vos fijate, si mirás los periodistas íconos de los medios oficialistas, si vos ves la pasión con la que habla Majul, por ejemplo, el tipo habla siempre como si estuviera al borde de un ataque de nervios. ¿Qué está haciendo? Yo no sé si él es así o no, pero está claro que su personaje conecta directamente con gente que es así de apasionada, con gente que es así de calentona, si querés, ¿no? Gente que es así de exacerbada. Sí, y ojo que muchas veces lo que intentan con eso, hay una cierta intencionalidad, es generar una transferencia con quienes los ven, los escuchan, para que justamente se piensen de esa manera, se comporten de esa manera. Exactamente, proyectan la persona que está exacerbada en su enojo, en su apasionamiento con determinado tema, frente a una determinada injusticia. Esa persona transfiere su apasionamiento en esa supuesta pasión de Majul, que a su vez Majul le da la direccionalidad que el poder necesita. Lo mismo podés poner si mirás la indignación de Feynman. Feynman siempre está indignado, enojado con alguien, siempre se está peleando con alguien. En realidad está direccionando la indignación de muchísimas personas que los están viendo. Tal cual. ¿No? O la sorpresa supuestamente ingenua de Fantino. Cuando te meten las peores noticias, que cuando ya no la pueden ocultar y le tiene que llegar al público, le llegan a través de Fantino sorprendiéndose. ¿Cómo puede ser? ¿De dónde apareció esto? Bueno, eso quiere el poder todo el tiempo y tienen todas las herramientas, y a mí me parecía que es interesante que con nuestros oyentes, con quienes estamos tratando de generar este espacio donde nos vamos a ir alertando mutuamente, tratando de despertarnos como ciudadanos, tratando de hacernos más conscientes y tener criterios más propios respecto de nuestras decisiones, me parecía que era interesante plantearlo. Más allá de las elecciones, yo creo que semanalmente o diariamente está esa lucha por... fíjate, vos lo dijo el otro día en una especie de sinceramiento Marcos Peña. ¿No? Claro, ellos están tratando de sacar la campaña que se viene del área económica y social porque es desastroso lo que han hecho y no hay manera de que puedan defenderlo. Entonces lo tratan de llevar por otras líneas. Ahí está el Bullrich tratando de meternos en una especie de guerra de todos contra todos, donde hay que armarse, donde hay que salir a pegarle tiros a un tipo que no nos guste la cara. Y hay mucha gente que va a entrar en esa. Pero después está la otra, ¿no? El tipo que dice, bueno, sí, todo lo que vos quieras, todo lo que vos me cuentes, pero la verdad que lo que hiciste es un desastre y estamos absolutamente intranquilos de lo que nos puede pasar en esta sociedad. Esa gente que se está preguntando a dónde quieren llevarle la atención, a dónde quieren llevar la emocionalidad que los motive, a una especie de futuro abstracto. Entonces Peña dijo el otro día, en realidad sí, la economía es importante, pero la lucha que se va a dar es por el alma de este país. Es increíble que los diablos blancos nos empiecen a hablar del alma ahora, ¿no? De la vida espiritual.
Son, hablando mal y pronto, manotazos de ahogado, podríamos Exactamente, pero todavía esos manotazos pueden hacer mucho daño. O sea, yo creo que si hay algo que tenemos que aprender es a no subestimar el poder del enemigo, porque en realidad estos tipos son enemigos, no enemigos en sentido de salir a agarrarnos a los tiros, como lo pudimos haber pensado en otras épocas. Yo creo que hay que, pero sí derrotarlos, y derrotarlos de la manera más contundente posible para asegurarnos de que no vuelvan. ¿Y dónde los vamos a derrotar? ¿Dónde es el campo de batalla? En la conciencia de los ciudadanos. Y es ahí donde nosotros permanentemente vamos a estar tratando de alertar, tratando de generar espacios de reflexión, tratando de generar conversaciones, como decimos siempre, donde podamos entender que los objetivos centrales que tenemos los ciudadanos que vivimos de nuestro trabajo no pueden ser muy diferentes. Seguramente hay diferencia de matices, hay diferencia de formas, hay diferencia hasta de prioridades, pero como siempre digo, si nos preguntamos, ¿queremos felicidad para nuestros hijos y nietos? Creo que ahí difícilmente tengamos diferencias. Y si hay gente que nos está rematando el país, que nos está rematando el futuro, que nos está atando de pies y manos, que nos está desarmando la patria como casa de todos, evidentemente no podemos tener tantas diferencias como para no poder conversar de eso. Entonces, volviendo al tema de qué nos deberíamos preguntar, ¿no? Cuando ellos logran hacerse dueños de nuestra emocionalidad central. No sé si vos leíste el libro de Durán Barba, El arte de ganar. Tiene una definición que es brutal, pero que si vos lo mirás desde el punto de vista técnico y desde el lado de ellos es genial. El tipo dice, los votantes son simios emocionales con sueños racionales. Así nos tratan y así arman la campaña. Para un simio emocional que se cree que está razonando. Bueno, nosotros tenemos que romper esa trampa aprendiendo a razonar, aprendiendo a conversar, aprendiendo a seleccionar la información, aprendiendo a intercambiar la información y elaborarla entre todos, aprendiendo a advertirnos entre nosotros dónde están las trampas y dónde nos pueden manipular y dónde nos podemos equivocar. Porque cuando logran esos, ellos reducen el espacio de discusión. Ellos logran eliminar la mirada crítica. Ellos nos llevan a tomar decisiones en espacios extremadamente estrechos que definen ellos. Ellos se hacen los dueños de nuestras fronteras. Y eso es lo que nosotros pretendemos romper cuando decimos nuevas fronteras. Tenemos que crear el mecanismo que nos permita poner la frontera en el lugar que es adecuado para nosotros y en el lugar que nos permita usarlo a favor nuestro. Cuando digo a favor nuestro, digo a favor del pueblo, a favor de las personas que vivimos en nuestro trabajo, a favor de las personas que vamos a seguir viviendo acá, que no tenemos los capitales afuera, que no mandamos los hijos a estudiar afuera, que no tenemos los puestos, deseos esperándonos en empresas extranjeras, que vamos a seguir viviendo acá, por lo tanto necesitamos una patria, necesitamos un país, necesitamos agua potable, necesitamos alimentos sanos, necesitamos un modo de vida que nos permita ser felices. Ese me parece que es el objetivo central de nuestro trabajo y por lo tanto de esta columna. Vos sabés que me pongo a pensar, mientras te escucho, vos hablás de emocionalidad, ¿no? Y uno de los ejes de campaña, digamos, del actual gobierno nacional tuvo mucho que ver con una emoción que también la comentabas recién, que tiene que ver con la felicidad. Sí, ¿no? Sí, pero vos fíjate que hablaron de felicidad y lo que hicieron fue sembrar odio. Sí, sí, sí. Porque hasta eso es falso. Hablaron de la revolución de la felicidad, que solo se vio en el baile de los globitos. Después no volví a ver felicidad nunca más. Después era segundo semestre, esperemos, brotes verdes, aguantemos. No vi nunca más la felicidad. Lo que sí vi todo el tiempo, y lo sigo viendo cada vez más, es la siembra de odio. Porque la única manera que ellos pueden cerrar la brecha
entre su discurso y el espíritu gregario de las personas, porque su discurso tiende a romper el tejido social, tiende a individualizar, tiende a que nos desconfiemos mutuamente. Sin embargo, nosotros seguimos siendo seres gregarios. Naturalmente somos personas que queremos vivir con otros. ¿Cómo cierran esa brecha? Nos juntamos lo que odiamos a aquel otro. O sea, su discurso necesita del odio para poder cerrar esa brecha. Ellos trabajan ese mecanismo. Y por lo tanto, y eso es absolutamente emocional. Eso es absolutamente emocional. Vos fíjate que, hablando de emoción de este otro lado, estos tipos mataron a Santiago Maldonado y a Rafael Nahuel. Estos tipos están matando el Estado de Derecho. Y lo que pretenden definitivamente es matar la conciencia ciudadana y de pueblo. O sea, toda la revolución de la alegría se reduce a matar. Y eso es emoción de este lado. Y cuando yo te lo digo con toda mi emoción. Claro. Porque necesitamos recuperar nuestra emoción, nuestras fronteras, nuestra manera de manejar los límites, nuestra manera de decidir quién está adentro de mi mundo y quién necesito que esté del otro lado. Y de qué manera usar esa frontera. A veces tenderemos puentes, pero a veces necesitaremos levantar muros con alguna gente que nos hace mucho daño. Me es inevitable pensar en el tema de Pink Floyd, ¿no? De Wall, y también me es inevitable pensar en esto que vos decías, y volviendo a las elecciones provinciales, cómo han manejado el tema del odio, ¿no? Para estas elecciones, porque muchísima gente, y nos consta, muchísima gente fue a votar el día domingo con odio. El voto fue un voto de odio, sí, de odio hacia un cierto sector. No se pusieron a reflexionar, a pensar quizás en el momento que estamos atravesando, y en realidad vamos a hacerlo. No nos preguntamos lo que vos el otro día en la columna nos invitaste a cuestionarnos, ¿no? A preguntarnos. Sí, que son las cosas que tienen que ver con la vida de cada uno. Porque yo invitaba a preguntarse, bueno, ¿qué cosas estoy priorizando en el momento de decidir mi voto y qué cosas estoy decidiendo dejar afuera? Y respecto de eso, ¿de dónde tomé la información? ¿Y cuáles son los intereses míos y los de los que me dieron la información? Empecemos a conectar con nosotros mismos, y eso es conectar con nuestra emocionalidad. Porque necesitamos nuestra emocionalidad. De hecho, somos seres triples. Somos seres que funcionamos desde 3 centros que tienen que estar coordinados, que es el intelecto, el emotivo y lo muscular, digamos, la acción. Necesitamos que esos 3 centros estén coordinados. Necesitamos la unidad interna, porque eso es la coherencia. Necesitamos recuperar coherencia. De hecho, en el trabajo que hacemos nosotros, en el trabajo personal en Nuevas Fronteras, ¿qué buscamos todo el tiempo como antídotos para no ser manipulados? Necesitamos la coherencia interna, necesitamos el desarrollo personal para que yo sepa que cuando hago algo, estoy presente con mis 3 centros. O sea, hago algo que lo siento y lo pienso. Porque si solo hago algo que lo pienso sin que esté presente lo que siento, es muy posible que esté siendo hipócrita. Y si hago algo que siento y no está presente lo que pienso, es muy posible que esté siendo estúpido. Y yo no les puedo regalar ese flanco, porque estos tipos son muy hábiles y tienen todos los elementos en sus manos. Yo creo que el pueblo tenemos que recuperar todas esas herramientas. Y para eso nos tenemos que ayudar mutuamente, y nosotros lo que queremos es modestamente advertir y poner los espacios. Es claramente un trabajo que vienen realizando, o por lo menos que nos invitan a realizar, ¿no? Por ahí estarás o no de acuerdo y del otro lado estarán o no de acuerdo, pero el poder claramente nos quiere inestables emocionalmente hablando, ¿no? Les somos más, entre otras cosas, ¿no? Pero les somos funcionales, más útiles, ¿no? Siendo emocionalmente inestables. Más dóciles. Exactamente. En realidad nos quiere rotos por dentro. Uh-huh. Nos quiere que nuestra emocionalidad esté divorciada de nuestra racionalidad. Sí, sin duda.
Y eso técnicamente, ¿sabes cómo se llama en psicología? Sufrimiento. Una persona que está rota por dentro, que piensa algo y siente otra cosa, o que quiere hacer algo y no encuentra la fuerza, que no encuentra la unidad interna, eso es el origen del sufrimiento. O sea, cuando el pueblo está roto por dentro, el pueblo está sufriendo. No solo las consecuencias de sus políticas, sino ya empezó a sufrir antes cuando no pudo decidir en unidad. O sea, tenemos que recuperar esa unidad para después poder decidir bien afuera, para poder construir una sociedad nueva. De hecho, en el Manifiesto Argentino nos estamos proponiendo construir redes de gente que empecemos a ponernos de acuerdo. No necesitamos afiliar a nadie, ni tiene que ser algo tipo contractual. Simplemente acuerdos de personas que decidan refundar la patria. Necesitamos hacer esta sociedad de nuevo, porque está claro que llegamos a esta crisis, que es la tercera, cuarta o quinta, porque hay algo de lo que tenemos armado en nuestra sociedad que no está funcionando bien. Tenemos que recuperar desde los cimientos. Y a esto vamos a ir en las próximas columnas. En el manifiesto estamos proponiendo ponernos de acuerdo para refundar la patria. Cuando salgamos de este infierno en el que estamos, cuando podemos echar a los diablos blancos, después nos tenemos que poner a ocuparnos de por qué caímos aquí y ocuparnos de que la próxima sociedad no permite esos flancos. Impecable, Manuel. Para quienes deseen, a raíz de escuchar de escuchar este espacio, de escucharte a vos, para quienes deseen conversar, ustedes propician esos espacios, sí, ¿no? Estamos en estos días, te lo decía fuera de micrófono, estamos armando los mecanismos de convocatoria. Así que quizá en la próxima columna ya te esté dando un número de teléfono concreto. El otro día di el mío personal, pero me parece que tiene que ser algo como más oficial y más permanente. Así que te lo debo para la próxima, Claudio. Perfecto, y para quienes están escuchando y desean escuchar nuevamente por cuestiones de tiempo que no hayan podido escucharlo completo o que lo deseen volver a escuchar en otro momento, está el canal de YouTube de Nuevas Fronteras, que lo encuentran, puse Nuevas Fronteras en YouTube. Nuevas Fronteras, Organización Ciudadana, y hay una página de Nuevas Fronteras en Facebook. Y bueno, y si no, que se comuniquen con esta radio y que nosotros vamos a estar permanentemente. Claro que sí. Manuel, ¿algo más para agregar? No, nos despedimos hasta la próxima semana. Perfecto, entonces, impecable, me gustó mucho, así que les invitamos, como siempre y como cada miércoles, a sintonizarnos a través del dial 91.1, a través de la web www.radiomural.com, a partir de las 17 para compartir con ustedes un momento, un espacio de reflexión que tiene que ver justamente con lo que hemos dado en llamar formación ciudadana a cargo de Nuevas Fronteras y que tiene, lo que decíamos hoy al comenzar la columna, como conductor a Manuel Hale. Así que Manuel, será hasta el próximo miércoles. Hasta el próximo, muchas gracias. Yo no sé de dónde soy, mi casa está en la frontera. Yo no sé de dónde soy, mi casa está en la frontera.